Un saludo muy, pero muy especial para todos aquellos que están dispuestos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Les saluda su pastor virtual, Hugo Daniel Tapiolas Barba, aquí desde el corazón de Sudamérica, desde Paraguay. Estamos felices porque hoy podemos compartir un cortito pero nutritivo mensaje de la palabra de Dios con todos ustedes. Así que vamos a comenzar la exposición de esta ocasión leyendo nuestro título que tenemos acá. Este tema se titula ¿Qué significa el dormir en la parábola de las 10 vírgenes? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Y como ustedes pueden ver, aquí la palabra dormir pusimos en rojo para resaltar y acá aparece la flechita y abajo tenemos una lista que son 10 sinónimos. Acá tenemos 10 sinónimos de lo que significa la palabra dormir espiritualmente hablando. Entonces, vamos a comenzar buscando en nuestras Biblias Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 5, como ustedes pueden ver acá, Mateo 25, 5 es el texto en el cual nos vamos a concentrar en esta ocasión. Mateo 25, 5 dice así, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ese es el punto que vamos a analizar. ¿Qué significado espiritual tiene esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de acá? Esa es la pregunta clara. Ahora, lo primero que vamos a hacer es comparar este versículo 5 que acabamos de leer con los pasajes que aparecen acá. Son tres pasajes que corren paralelo con Mateo 25, 5. Y eso es lo que vamos a buscar a continuación. O sea, los versículos que vamos a leer ahora son pasajes que corren con que aparece aquí, que es el versículo que tiene que ver con la parábola. Entonces, dice así Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, ahí está, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Noten, este pasaje es primo hermano, son gemelos con este que aparece acá. Ahora, también tenemos Efesios 5:14. Vamos a buscar ese pasaje porque también calza a la perfección. Efesios 5:14 dice así, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, este pasaje también habla de el dormir, pero no solamente del dormir, sino también hace un llamado a despertarse del sueño espiritual. Y también tenemos Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer ese pasaje. Primera de Tesalonicenses, primera epístola del apóstol Pablo, primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo
6 y 7. Acá está. Dice así el texto. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Noten qué interesante este pasaje. Y ahora viene el versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Oh, qué tremendo lo que encontramos acá. Qué lástima que no nos podemos explayar bastante en este versículo 7. Por falta de tiempo no se puede. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué realmente significa el dormir espiritualmente hablando. Entonces, lo primero que tenemos acá, el primer sinónimo que tenemos acá, el sinónimo o la palabra de embotados. O sea, una persona que tiene la mente embotada es una persona que no puede entender. Eso equivale a el dormir espiritualmente hablando. Ahora, el otro sinónimo que tenemos es indiferencia. O sea, una persona que manifiesta apatía, porque apatía o indiferencia son sinónimos también, prácticamente se puede decir que está dormida espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque cuando uno manifiesta apatía o indiferencia por las verdades de la palabra de Dios, quiere decir que la persona está dormida. Y si está dormida, se le aplica Efesios 5:14. ¿Verdad? En tercer lugar tenemos abandono de la fe. Cuando una persona abandona su fe y va a otra iglesia y abraza otra fe, eso también equivale a el dormir espiritualmente hablando. Número 4, no comprende, no entiende. O sea, cuando una persona no comprende la palabra de Dios, se cierra a la comprensión de ella, bien podríamos decir que es un sinónimo de esto. Entonces, después, como número 5, tenemos inacción. ¿Qué significa la palabra inacción? Una persona que no trabaja, una persona que no quiere trabajar por Cristo, una persona que pone excusas para trabajar por la causa del maestro. O sea, cuando uno pone excusas para trabajar por otros, para llevarle el mensaje a otro, se puede decir que es una persona inactiva o inacción, como es la palabra que tenemos acá. Y este viene sinónimo de esto. Y en número 6 tenemos dormir en sus pecados. O sea, una persona que coquetea con el pecado, una persona que está practicando algún pecado y no se quiere desprender de ese pecado, pues podríamos decir también que está dormida. Así de tremenda es la cosa. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo dice clarito que Dios nos dio vida a nosotros a ver, vamos a leer el pasaje. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ahí está. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está. Entonces,
Esa es, ese es otro sinónimo. Ahora, como número 7 tenemos rebelión. O sea, una persona que manifiesta mucha rebeldía por la palabra de Dios, también podríamos decir que está dormida en espiritualmente hablando. Y como número 8 tenemos la parálisis. Una persona paralítica espiritual es una persona que no se mueve, una persona que no quiere calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿verdad? O sea, es una persona que no se quiere calzar espiritualmente. ¿Y qué representa el calzado? El calzado representa llevar el mensaje a otros, porque como dice el profeta Isaías, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz. Ahí está. O sea, Isaías dice claramente que un cristiano que a la palabra de Dios se tiene que calzar. Y el calzado es llevarle el mensaje a otras personas. Y después tenemos como número 9, no se esfuerzan. O sea, una persona que no se quiere esforzar por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios o vencer los malos hábitos, también se puede decir que está dormida en sus pecados. Y por último, acá tenemos el número 10, cómodos y satisfechos. Cómodo y satisfecho también es un sinónimo de el dormir espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué tenemos acá? En Ezequiel capítulo 32 se nos habla de el el atalaya. ¿Y cuál es la función del atalaya? La función del atalaya es despertarle espiritualmente a la iglesia. Entonces, si ustedes leen tanto Ezequiel 33 como Ezequiel capítulo 3, ahí se van a encontrar con la función que cumple o que debe cumplir el fiel atalaya. Y eso es lo que tenemos acá. En Ezequiel capítulo 33 y en Ezequiel capítulo 3. Pero la función del atalaya aparece aquí. Aquí aparecen las tres funciones que cumple el verdadero atalaya. El primero es alarmar, alarmar al pueblo. En segundo lugar, tiene que enfatizar la reforma. Y en tercer lugar, tiene que enfatizar el abandono del pecado o de la rebelión. Oh, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias un pasaje del apóstol Pablo que se encuentra en Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. Aquí vamos a encontrarnos con un pasaje que sirve como advertencia para los que siguen durmiendo espiritualmente hablando. Y dice así el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahí está. O sea que este versículo 11 que acabamos de leer es muy parecido a este versículo 14 de Efesios 5 que ya leímos hace unos momentos. Entonces,
Noten lo que dice el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Y ahora viene una advertencia. Desechemos, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué significa desechar las obras de las tinieblas? Desechar las obras de las tinieblas es eliminar estos 10 detalles que encontramos en esta lista. Desechar las obras de las tinieblas es desechar estas 10 cosas que aparecen acá. Eso significa desechar las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y muy pronto vamos a volver a encontrarnos en otro tema más de la palabra de Dios que vamos a estudiar juntos y vamos a compartir contigo para que tú también te puedas beneficiar y enriquecer espiritualmente hablando. Que Dios te bendiga hoy y siempre.